tener con nosotros, ahí sí, al doctor Giovanni García Castro, quien es médico con maestría en educación y doctorado en didáctica, con amplia experiencia en gestión educativa, en salud y procesos de administración académica de educación superior. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro del Consejo Académico Universitario. Experiencias en procesos de calidad académica y gestión curricular. Director del Grupo de Investigación en Reanimación, Urgencias y Simulación GIRUS de la Universidad Tecnológica de Pereira, reconocido por Miniciencia y editor jefe de la revista médica de Risaralda. Autor de varios libros y artículos de investigación y experiencia y acompañamiento a procesos de investigación, innovación y extensión, tanto en pregrado como en posgrado. Y tiene experiencia en trabajo en redes y alianzas de gestión del conocimiento. Doctor Giovanni García, muchas gracias por estar con nosotros. 20 minutos, a los 5 minutos yo le doy el aviso y damos tiempo para un par de preguntas, tal cual como lo hicimos con el doctor Gutiérrez. Gracias, doctor García. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muy buenos días. Quiero preguntarles si están viendo mi presentación. Sí, doctor García, se ve Sí, perfectamente. vemos muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, primero que todo, un agradecimiento por considerar mi nombre para estar aquí con ustedes. Quisiera decir que a continuación voy a hablar, creo que algo que da continuidad a las ideas del doctor Gutiérrez en cuanto a lo que tiene que ver con la adaptación de nuestras prácticas educativas en medicina o en salud en general con respecto a lo que tiene que ver con la introducción de la tecnología y cómo empezamos a ver, digamos que a construir unos perfiles de medicina o unos perfiles de médicos que tienen una eh, dirección más a lo global, ¿cierto? Teniendo en cuenta nuestras intenciones, nuestras eh, territorios, nuestros problemas locales, pero con un tema, con una proyección más global. Lo primero entonces, y que creo que tiene que ver con lo que estaba hablando el doctor Gutiérrez y lo que algunos de ustedes preguntaron, se refiere a las competencias de un médico global. Aquí hay unas competencias que definitivamente son genéricas, algunas como por ejemplo la aplicación correcta del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de bueno, cuando nosotros hablamos de evaluación médica o evaluación de competencias, eh, casi que hay una discrepancia entre lo que nosotros pensamos que enseñamos y lo que realmente aprende el estudiante y finalmente lo que sí alcanzamos a ver nosotros en las evaluaciones. Entonces, aquí cuando me refiero a esto de adquiere conocimiento de las ciencias en general, de las ciencias médicas, y y deberíamos enfocarnos en la aplicabilidad correcta de esas ciencias. Algo complejo poder saber cómo lo que nosotros enseñamos finalmente termina aplicándose en la vida real. Lo otro es el tema de relaciones interpersonales y habilidades de comunicación, como lo hablaban ahorita. Esto está dirigido al intercambio efectivo de información, tanto del médico con con su paciente, como del médico con la familia del paciente, como del médico con su equipo de trabajo, e incluso con la literatura, que pensaríamos que hay una cosa relacionada con la literacidad en ciencias de la salud. Lo otro es eh, optimizar recursos. Fíjense ustedes, optimiza los recursos y optimiza esos recursos para prestar una atención adecuada. Aquí entonces hablamos de todo tipo de recursos, los recursos propios que tiene, sus recursos como persona, pero también los recursos tecnológicos, humanos, financieros. Esto implica una cantidad de conceptos que están asociados tanto a la economía de la salud como también al uso de las nuevas tecnologías. Otra cosa importante que también creo que se engrana muy bien con lo que decía el doctor Gutiérrez y se refiere al diagnóstico y tratamiento efectivos. Un diagnóstico certero, preciso y un tratamiento ajustado a las necesidades del paciente según ese diagnóstico. Lo otro que tiene que ver con la seguridad y la eficacia de las decisiones. Digamos que una decisión en un punto crucial de la historia de un paciente podría hacer la diferencia
y esas decisiones las tomamos nosotros cuando hacemos ciertos diagnósticos, cuando tomamos ciertas eh, conductas terapéuticas y tendríamos que irnos hacia atrás y pensar cuándo nosotros definitivamente estamos formando en nuestros estudiantes habilidades como estas, una habilidad de toma de decisiones eficientes o eficaces, y en qué momento se forman o cuáles son nuestras apuestas dentro de los planes curriculares para llevarlas a cabo. La responsabilidad y el profesionalismo, la adhesión a los principios éticos y una capacidad de adaptarse. Un tema fundamental que también lo nombraba el doctor ahorita cuando hablaba de la experiencia y digamos que los riesgos de la experiencia, que él lo decía así, y se refiere a la capacidad de adaptarse y de poder, una vez graduado, poder autoevaluarse y definir en qué momento tendría que estarse actualizando, incluso cambiando de paradigma. Así que estas competencias, digamos que recaen en nosotros como gestores de la, mm, del currículo, pero también recaen en nuestros estudiantes. Aquí hay un estudiante aquí está el centro, digamos que está puesto estas flechas sobre el pecho del estudiante y le decimos entonces que ese estudiante que ser experto en tomar decisiones, que tiene que resolver efectivamente los problemas, que tiene que hacer una interacción armónica con el contexto, que debe tener unos altos conocimientos y una base científica basada en la evidencia y que su práctica clínica debe ser ética y profesional. Además de eso, este estudiante debería demostrar un lenguaje científico y hacer parte de una comunidad académica que también podría llamarse comunidad discursiva, si tenemos en cuenta lo que tiene que ver con el demostrar conceptos por medio del lenguaje. Bien. Aquí, pues creo que esto lo conocemos casi todos, que se refiere a la apuesta que hace la World Federation sobre el desarrollo de competencias en medicina y algo muy interesante que me parece a mí que creo que hemos abordado bastante y es este tema de los hitos, estos milestones o hitos del desarrollo de la competencia médica que se refieren entonces a los grandes momentos, digamos a los hitos con los cuales nosotros marcamos el hecho de formar un médico. En este caso, en este caso entonces nosotros lo comparamos con los hitos del desarrollo de una persona. Entonces, una persona, un niño, cuando camina, el niño camina al año, o cuando tiene un año, cuando tiene 14 meses, y entonces aquí nos preguntamos cuándo un médico aprendió o ya sabe hacer diagnósticos acertados, ¿cierto? Algo complejo de responder porque los diagnósticos acertados no se construyen solamente con ver anatomía o ver semiología o haber pasado por medicina interna y pediatría, sino que se construyen o digamos que esa habilidad se logra eh, a lo largo de la carrera, exponiéndose a varios casos, unos simulados, otros reales, otros intencionales, otros accidentales, pero que definitivamente nosotros deberíamos propiciar de manera intencionada, es decir, nosotros deberíamos hacer que el estudiante tenga ese contacto a propósito con esos casos para poder que esta persona desarrolle ciertos hitos. Dentro de esos hitos, entonces, hay muchos, toma de decisiones, resolución de problemas, el tema del profesionalismo es algo complejo de evaluar, el tema de las decisiones éticas e informadas, y ello, estos hitos están amarrados a estas EPAs que la World Federation nos propone y que se refieren entonces a las actividades profesionales delegables y a su vez observables por unas actividades profesionales observables, estas OPAs. Y entonces viene una pregunta muy interesante y es, entonces, ¿cómo se evalúan aspectos tan complejos como el comportamiento, lo que decíamos ahora acerca de la humildad, lo que teníamos que ver de la empatía, lo que teníamos que hablar de la ética, y entonces cómo hacerlo? Ya el doctor Gutiérrez nos dio luces al respecto y aquí pues alguna acercamiento a ese mismo concepto que tiene que ver con la evaluación en el sitio específico de donde se desarrolla el evento
es decir, este Workplace Based Assessment que se refiere a la evaluación del estudiante en el sitio específico donde se desarrolla su quehacer, que podría ser de manera simulada, pero también creo que le apuesta bastante al hecho de encontrarse con el paciente, pero que nosotros estemos haciéndolo de manera controlada. Bien, ahora entonces la pregunta, y creo que es la que nos compete en esta conferencia, ¿cuál es el rol de la tecnología y cuál es su aplicación a la educación médica, tanto en lo que tiene que ver con la formación de conceptos y habilidades y el desarrollo de habilidades, como en la evaluación de estos aspectos? Entonces, lo primero es que me quiero referir al concepto tecnología y que se refiere entonces a qué entendemos nosotros por tecnologías aplicadas a la educación médica. Entonces aquí tenemos algunas, en estas burbujitas tenemos algunas cosas como tecnologías de la comunicación. Las tecnologías de la comunicación se refieren a la manera en que nosotros entablamos una relación entre personas, bueno, incluso ahora ya entre personas y máquinas, pero lo que tiene que ver entonces es cómo usted se comunica con sus estudiantes. Obviamente cuando se encuentra con ellos en la clase, se comunica de una manera, pero por ejemplo, hoy nos estamos comunicando de manera virtual y por un computador. Digamos que de alguna manera hablarle a una pantalla, para los profes más tradicionalistas, pues sería algo como un poco molesto incluso o un poco impersonal, pero las tecnologías de la comunicación cada vez nos retan para que nosotros tengamos que adaptar nuestras prácticas. Creo que cada vez hay más profesores que son youtubers, cada vez hay más profesores que son instagramers o tiktokers, porque encuentran que esa es una manera de llegarle al estudiante en múltiples campos, en múltiples campos. Eh, Cada vez más las personas buscan más contenido en las redes sociales y les parece que cápsulas pequeñas de información de 5 minutos, de incluso más pequeñas como los reels, que son menos de un minuto, les parecen más informativos que sentarse 3 horas a escuchar a un profesor. También hay que hablar sobre lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que cada vez es algo, se está integrando mucho más a nuestro quehacer cotidiano. Las inteligencias artificiales generativas, pues, han roto con con el modelo tradicional de la formación. Casi que, no sé si ustedes han leído algo que se dice la muerte del ensayo en el siglo XXI, y es que, ¿para qué le vamos a decir a un estudiante que haga un ensayo sobre el sistema de salud? ¿O para qué le vamos a decir a un estudiante que haga una nota escrita de 10 páginas sobre un artículo, o a que haga una reseña, si la inteligencia artificial lo puede hacer en menos de 2 minutos? Y se ha vuelto un poco complejo, por ejemplo, en el tema de los doctorados, de las maestrías, de los posgrados, el tema de construir una tesis que de alguna manera hoy una inteligencia artificial monta un proyecto, todas las cosas, los objetivos, los planteamientos, y te queda de una muy buena calidad. No, no faltaría sino hacerle una revisión, pero pareciera entonces que tenemos que encontrar una manera diferente de gestionar el aula y ya no hacer reseñas, resúmenes y ese tipo de cosas, porque las inteligencias artificiales han llegado a cambiar esto. Lo otro es que el análisis de información se vuelve mucho más rápido con la inteligencia artificial, y podemos entonces ahora juntar varios artículos, 10 20 artículos, y pedirle a la inteligencia artificial que les haga un análisis, incluso que nos entregue una ficha de análisis, y eso entonces hace que el tema de investigación, competencias formativas en investigación en medicina, sean diferentes y tengamos que analizarlas de otra manera. Las tecnologías de la información científica, pues cada vez más tenemos motores de búsqueda de información. Scopus, por ejemplo, ya tiene inteligencia artificial, por lo tanto usted puede filtrar de todas las maneras posibles la información que quiere. Ya no tenemos que descargar 20 y 50 artículos para mirar a ver a qué se refieren, sino que los mismos motores lo hacen. Y esto pues cambia también la manera en que nos relacionamos con la construcción del conocimiento médico. Es decir,
cómo nosotros le explicamos a nuestros estudiantes de dónde salen las estadísticas y de dónde salen los datos con los cuales tomamos decisiones. Y ya salen de una manera diferente, nos relacionamos diferente con la literatura científica. Temas de realidad virtual que más complejos, digamos complejos en su aplicabilidad, un poco más tecnológicos, más intuitivos. La realidad virtual e interactiva ha sobrepasado ya, seguramente va a sobrepasarlo en los próximos 10 años las gafas interactivas de realidad virtual y se va a convertir en otros gadgets que nos van a ayudar a incorporar estos elementos en la práctica diaria de la educación. La simulación clínica de base tecnológica, como lo decíamos ahora, cada vez, creo que hace unos 20 años que hacíamos cursos de ACLS, teníamos que simular con la voz que el paciente se estaba desaturando o que el paciente estaba poniéndose cianótico. Hoy, pues, los robots y los modelos de alta tecnología se ponen cianóticos y cambian los signos vitales. Y hay otras cosas, hay simuladores de todo, de arritmias, simuladores de casos, simuladores de gases, todo esto puede ser incorporado a nuestras aulas. Y lo otro que tiene que ver con las herramientas multimodales con las cuales nosotros podemos interactuar, es decir, herramientas como simuladores de electrocardiograma, pero que entregan electrocardiogramas mucho más rápido que otras cosas y les hacen análisis mucho más rápido, digo, que el aparato de electrocardiograma habitual y se hacen análisis en tiempo real y se hace interacción con nuestros estudiantes. Aquí algunas cosas sobre la inteligencia artificial. Este es un artículo del año 2020 2024 que se refiere al uso de la inteligencia artificial en ciencias de la salud y casi que el uso de la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, como inteligencia artificial generativa, está involucrado con casi todos los aspectos de la práctica clínica. Entonces está involucrado en lo que tiene que ver con tratamiento y medicina, uno pensaría entonces que nuestros estudiantes podemos explicarles los algoritmos de manejo, pero que los estudiantes recurrirían a las inteligencias artificiales para ajustar esas decisiones, preguntar lo más actualizado. Casi que hoy en día todos los estudiantes de medicina tienen en sus celulares UpToDate o Dynamed o alguna de estas plataformas de toma de decisiones y entonces van hasta allá a la inteligencia artificial y le preguntan cuál crees que es la mejor manera de tal cosa o cuál crees que es la primera línea de tratamiento antibiótico para la otitis y es probable que la inteligencia artificial le dé más herramientas que las que les pudimos dar nosotros en clase. También tiene Cinco que ver minutos, doctor. Gracias, doctor Mauricio. También tiene que ver con la construcción de equipos, de partes humanas protésicas. Cada vez más vemos prótesis mucho más inteligentes, muchos más adaptables, mucho más fáciles de integrarse al cuerpo humano. Encontramos apoyo para pacientes. Hoy en día los pacientes diabéticos o los pacientes hipertensos pueden consultar apps de, de seguimiento, incluso de autogestión de su propia enfermedad y de seguimiento de sus propios fármacos. Temas que tienen que ver con diagnóstico. Los pulsómetros no son nada nuevo, pero cada vez más tenemos relojes inteligentes que pueden medirnos la presión arterial, que pueden medirnos incluso el gasto energético del día. Lo que tiene que ver también con los datos, la ciencia de datos y los datos clínicos que circulan entre los hospitales, la interoperabilidad de datos se refiere a una capacidad que tenemos de poder ver los datos de todos los pacientes en varios centros hospitalarios y todo esto tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial. Dentro de los pros y los contras, entonces tenemos aquí cosas como, por ejemplo, que por la inteligencia artificial nos permite la difusión rápida y precisa de información, la democratización de la difusión del conocimiento, que es algo importante y es todos tenemos acceso a todo. Se acelera la recopilación de información y conocimiento a través de la inteligencia artificial y cosas negativas que pueden referirse a cosas como información sesgada o inexacta o a toma de decisiones en las cuales nosotros estamos tomando en cuenta más lo que dice la inteligencia artificial que incluso nuestros propios conceptos.
Me voy a pasar esta para pasarme a esta, que me parece mucho más interesante de nombrar por el poco tiempo. Y aquí la UNESCO nos pregunta sobre todo lo que tiene que ver con cómo va a usar usted la inteligencia artificial cuando usted es un médico y cómo la puede incorporar a su práctica. Es un algoritmo muy parecido a los, perdón, es un algoritmo muy parecido a los algoritmos como de la AJA y dice, eh, lo que usted lo que usted está preguntándole al ChatGPT en este caso, importa si es cierto o no. Es decir, si usted le pregunta al ChatGPT qué hay, cuál es el mejor, qué es lo que está en este momento en la cartelera del cine, eso es realmente importa si él le dice lo que no es. Se dice, bueno, pues no porque yo podría llegar al cine y encontrar otra película, no pasa nada. Pero aquí dice, importa si es cierto lo que le dice. Y entonces, si la respuesta es sí, que es el caso de la medicina, necesito que me diga lo que sí es porque tengo que tomar una decisión sobre un paciente. Entonces viene otro cajoncito que le pregunta, eh, ¿usted es experto para verificar lo que le está diciendo la inteligencia artificial? Es decir, usted está en capacidad de discriminar que lo que le está diciendo la inteligencia artificial es realmente cierto. Es decir, usted es experto en el tema. Si usted le dice que no, que definitivamente usted no logra discriminar eso, entonces le dice, por favor, no use el chat GPT, que es muy peligroso para tomar decisiones médicas. Pero si usted dice, sí, yo soy capaz de discriminarlo, entonces le pregunta, usted es capaz de asumir la responsabilidad desde todo punto de vista, moral, ética y los errores que se puedan incurrir. Usted puede asumir esa responsabilidad. Si usted le dice que sí, entonces le dice, pues úselo, pero siempre hay una anotación aquí abajo que dice, úselo con muchísimo cuidado y por favor, use el sentido común, que es algo muy humano que todavía no ha desarrollado la inteligencia artificial. Acá rápidamente algo que tiene que ver con el uso de realidad virtual, algunos pros y los contras, algunos pros que tiene que ver eh, con que usted se puede sumergir en esta realidad virtual y de alguna manera lograr algunos conocimientos y algunas habilidades por medio de la realidad virtual, pero también hay otras, al lado derecho están las dificultades o los contras, que se refiere a cosas como el uso, como lo caro que resulta tener gafas de realidad virtual para todos los estudiantes, la dificultad que es ponerse las gafas, algunos estudiantes se marean, otros estudiantes les da dolor de cabeza. Entonces, pareciera que la realidad virtual, si bien tiene un futuro muy prometedor, todavía tenemos algunas dificultades. Y por último, lo que tiene que ver con robots en en la, em, bueno, en la práctica clínica, los robots que operan, los robots que hacen cirugías guiadas o a distancia, pero sobre todo lo que tiene que ver con el entrenamiento con robots y con aparatos tecnológicos. Entonces, por acá, un estudio también del año 2024 que habla de cómo se desarrollan habilidades por medio de simulación clínica usando robots, en este caso para hacer laparoscopias, y cómo eh, digamos que en la parte superior se ve unos box que hablan acerca de cómo se logra el nivel de experticia y que ese nivel de experticia se hace repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo procedimiento, pero en este caso, entonces, lo que hacen es comparar cómo se lograría esto por medio de la simulación y con robots y cómo se lograría o no con pacientes reales. Y esto, cómo hace para, como lo que decía el doctor ahorita, eh, Caraballo, creo que es su apellido, que hablaba de cómo podríamos desarrollar habilidades previamente antes de ir donde el paciente y de pronto correr más riesgos con él. Así que hay unas implicaciones para la práctica docente. Estas son unas conclusiones que tienen que ver con las implicaciones en la práctica del profesor y es nuevas maneras de acercarse al conocimiento, cómo nos retamos para diseñar currículos con inclusión de tecnología, donde encontramos un equilibrio entre la tecnología y el acompañamiento personal. Aquí hay un mensaje importante y es no estigmatizar la tecnología, pero tampoco sobrevalorarla y comprender los perfiles de ingreso a los programas de formación, porque ahorita la doctora que hablaba sobre
que los estudiantes son nativos digitales, pero recuerden que son nativos digitales más del Instagram y hoy del TikTok que del Excel o que de los software de análisis de datos o que de ciertas herramientas específicas para la formación del médico. A veces nos toca hacerles, mm, yo no sé hasta dónde llega la alfabetización tecnológica, que toca hacerla con profesores y estudiantes, pero creo que ser nativo digital del todo, si bien usted está acostumbrado, no garantiza que sepa manejar algunos elementos. Y por último, implicaciones para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Capacidad de autorregulación es una cosa en la que tenemos que trabajar, autorregularse para poder usar la tecnología de buena manera. El desarrollo de nuevas competencias, incluyendo búsqueda de información, interacción con la inteligencia artificial. Un entrenamiento continuo con un menor riesgo para el paciente sin perder la humanización, algo importante. La interacción con las máquinas, seguramente tendremos que mirar cómo impactan en la humanización y la ética. Y para las instituciones, pues lo que tiene que ver con la dificultad que se refiere a tener que conseguir estos recursos tecnológicos, son caros, a veces son difíciles de manejar, a veces la curva de aprendizaje para manejar los dispositivos se demora varios meses, entonces la aplicabilidad de estos recursos a veces se vuelve un poco difícil. Con esto termino. Me disculpo que me pasé 4 minutos y 50 segundos. Eh, como decía el doctor Gutiérrez, es muy poco el tiempo, pero pues espero que hayamos podido aportar en algo para este espacio de expertos que vuelvo de otra vez a agradecerle a FEPAFEM, doctor Mauricio Soto y a los organizadores del diplomado. Muchísimas gracias, doctores. Doctor García Carre, por el contrario, nosotros nos encontramos muy agradecidos por nuevamente su participación y la entrega de estos conocimientos. En virtud del tiempo, un par de preguntas. Sin, deja de eso. Gracias por dejar de compartir. Preguntas. Doctora Juliana Gaviria, por favor indicar de qué país son, desde qué universidad. Claro que sí, Juliana Gaviria de la Universidad de Medellín, Colombia. Gracias a los dos expositores, pero yo creo que sí, todavía está por acá el doctor Francisco y el doctor Giovanni. Todos nosotros, pues la mayoría estamos en Latinoamérica y que no podemos desconocer el contexto, digamos, sociopolítico y económico que digamos que hemos atravesado desde la historia, pero que ahorita estamos viendo cambios rápidos que finalmente tienen consecuencias graves en la atención en salud y evidentemente replican en nosotros como educadores médicos en cada una de nuestras instituciones. Mi pregunta es, ¿cómo lograr redes, yo creería, no sé si me atrevo a decirlo, de cooperación para poder, cuando tenemos países desarrollados que ya tienen todo el tema de realidad aumentada, de la simulación a través de múltiples plataformas tecnológicas, para que al mismo tiempo llegue a nuestros países y podamos tejer entre nosotros, pues que ya, digamos, aquí vamos un segundo grupo, podamos tejer como una red en donde podamos tener a la vanguardia y en ese mismo tiempo estas tecnologías y poder incluirlas dentro de nuestros currículos como herramientas para mejorar e impactar finalmente, que es lo que todos queremos en una adecuada atención de nuestros pacientes. No sé si nos dan luces, si existen esas redes, si empezamos nosotros aquí a pensarlas, a crear una red donde podamos tener este tipo de tecnologías y poder empezar a involucrarnos más con ellas, porque como también nos acaba de decir el doctor Giovanni, pues son costosas y creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en nuestro contexto latinoamericano para poder tenerlas en nuestras instituciones. No sé si conocemos o si me pueden orientar en eso o si algunos de lo que está acá eh, conocemos cómo podemos lograr tener todos estos retos en nuestras universidades. Doctora Juliana, pues bueno, voy a tomarme esta primera parte de la respuesta. Creo que una de las formas es esta precisamente. Creo que, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí hoy, de tantos países latinoamericanos, ya es un gran avance, lo que tiene que ver con
poder compartirnos nuestras experiencias. De pronto algunos de nosotros, algunas universidades, incluso aquí dentro de Colombia, usted y yo que somos de Colombia, hay universidades que tienen más avances que otras. Incluso no, a veces no tiene tanto que ver con el dinero destinado, sí tiene que ver, pero a veces se refiere más como a la voluntad de nuestros directivos de poder nosotros convencer, digamos, a un rector de una universidad o a una persona que toma decisiones en los territorios, que podamos avanzar hacia esa inversión en tecnología. También, como decía el doctor Gutiérrez, no todo es tecnología. Hay tecnología que puede ser adaptable. Digamos que aquí tenemos que tener, no tenemos que tener el último maniquí. Creo que lo que él presentó acerca de pacientes estandarizados por medio de actores es una manera muy interesante de abordar la evaluación de competencias en todo sentido. Los OSCEs, pues los ECOES, se pueden construir, digamos que son complejos de construir por el tema, a mí me parece más complejo por el tema de las rúbricas de evaluación específicamente, pero de alguna manera muchos estamos haciendo muchas cosas. Si nosotros nos compartimos, creo que el encuentro, digamos que es tanto virtual como presencial, si nos encontramos en los congresos, en los eventos, si constituimos redes de comunicación, pero también redes de, de apoyo, en los cuales unas universidades que están más avanzadas puedan servir como de modelo, incluso de padrino de otras. Yo pensaría que eso es fundamental y lo que tiene que ver con compartir la información. A veces somos un poco celosos unos y otros, entonces yo muestro mis avances, pero no muestro cómo los hice, así que me quedo muy bien yo acá diciendo que hacemos muchas cosas, pero finalmente creo que lo más importante es poder compartir esa información y lo que hablaba en una de estas diapositivas es democratizar el asunto y poder que entre todos podamos construir una propuesta latinoamericana, podría llamarse, de educación médica y de implementación de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, doctor García. Una última pregunta y solamente complementar lo que menciona el doctor García, por eso la importancia que ustedes participen en la Conferencia Panamericana de Educación Médica, donde ustedes van a exponer sus resultados, no solo para exponer sus resultados, sino que para ver los conferencistas, lo que se está haciendo, conocerlo y hacer las redes con sus propios compañeros que estamos virtualmente hoy en día acá. Doctora Ana María Moraga. Gracias, doctor Soto. Muchísimas gracias, doctor García, por su presentación, por lo completa de aquello. Y en relación a lo que recién comentaba, está mi gato aquí, a lo que recién comentaba Juliana, durante su presentación, doctor García, yo pensé precisamente en el comentario en la consulta de Juliana, en que usted nos mostró 6 áreas donde la tecnología se puede aplicar a la educación médica y no necesariamente hay recursos económicos importantes detrás de estas aplicaciones. Por ejemplo, en tecnologías de la comunicación, hoy la posibilidad de hacer Reels o TikTok para entregar pequeños contenidos es muy fácil. Y no requiere muchos recursos y los alumnos la verdad que agradecen muchísimo. El chat GPT está disponible también para nuestros académicos, nuestros docentes, los buscadores de la misma manera. Entonces yo creo que cuando pensamos en tecnología, quizás pensamos en cosas demasiado caras como los grandes simuladores, ¿no? Pero antes de llegar a eso hay un montón de otras escalas que no requieren muchos recursos y que podrían ser los proyectos que nos pide, por ejemplo, este programa y que podríamos desarrollar perfectamente en clases, en asignaturas o en nuestras carreras y que acercan la tecnología a la educación médica. Por eso, doctor García, especialmente agradezco su presentación porque creo que esto democratiza, ¿cierto?, el poder acceder a la tecnología. No necesariamente la tecnología es cara. Tenemos tecnología muy al alcance de la mano para hacer educación en salud. Era más bien un comentario, gracias. Gracias, Muchas doctora gracias. Moraga. Muchas gracias, doctor García, por su A presentación y si ustedes. se puede seguir acompañando en nuestro conversatorio, seríamos pero muy, muy, muy agradecidos. Continuando con nuestro